La palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 127 constitucional. En el uso de la palabra, senador. Con el permiso, presidente. México se ha convertido en un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional implementado busca en gran medida privatizar los beneficios y socializar las desventajas. Continuar con esta forma de gobierno solo evita alcanzar una verdadera democracia o Estado de Derecho, puesto que en México no existe austeridad en el gasto público y legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar al servicio público. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Este artículo demanda la necesidad de aplicar el modelo de austeridad como criterio rector del servicio público y reducir los altos costos del gobierno mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia. La población no está obligada a mantener al gobierno, al contrario, este debe fungir como el órgano operador que sirva para reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado. Ante este argumento, es pertinente preguntar ¿qué lugar ocupan en el sistema jurídico mexicano las pensiones que se otorgan a los expresidentes de este país? La Constitución Política, en su artículo 127, fracción cuarta, establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos sin que éstas se encuentren asignadas por la ley o decreto legislativo. Se entiende entonces que no existiendo ninguna disposición vigente o decreto emitido por el Congreso de la Unión, no pueden gozar de compensaciones persona alguna que haya terminado de desempeñar sus funciones como servidor público de la Federación. El rubro de la compensación, por su parte, mientras vivan para quienes desempeñaron el cargo de titular del Ejecutivo Federal, quedó estipulado en el acuerdo número 2763 bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores, y en el caso de fallecimiento del expresidente, los beneficiarios serán la viuda y sus hijos por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además, dispone la asignación adicional de 25 empleados de la Federación, quienes estarán a su servicio directo. Entre ellos, debe haber directores generales de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Por tal motivo, resulta importante señalar que el régimen de percepciones, compensaciones y apoyos de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra establecido de manera muy somera en dos acuerdos presidenciales, uno de 1976
y el otro de 1987, y en el presupuesto de egresos de la Federación a partir del ejercicio fiscal del 2001. Las compensaciones a los extitulares del Poder Ejecutivo Federal dañan al erario público de manera gravosa y es un insulto para el pueblo de México. Se requieren medidas impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal, de manera de generar un equilibrio y justicia en la sociedad. Recae también en la responsabilidad que se adquiere como legislador, promoviendo políticas de mayor igualdad salarial entre los sectores del país. Los sueldos, percepciones, bonos y compensaciones que recibe la alta burocracia en el país no se apegan al criterio económico de mercado, ni al principio de equidad social y ni al de honrosa medianía económica. Con las pensiones de los expresidentes, trabajar 6 años y obtener una pensión mensual por 205,122 pesos solo ocurre en México, pero no para toda la población. Mientras los expresidentes de la República reciben al mes pensiones que superan 200,000 pesos, un trabajador afiliado al Seguro Social apenas alcanza 2,000 pesos o 5,000 pesos o algo más, dependiendo del salario que perciba, y para alcanzar esta cifra de pensión debió haber trabajado hasta 65 años. Durante el año 2014, la Federación erogó cerca de 5 millones de pesos en el pago de pensiones de los expresidentes, y por tal motivo, esta reforma constitucional responde a la demanda de una sociedad por lograr ahorros significativos que se apliquen, en todo caso, a la inversión de proyectos productivos, rescate del campo, soberanía alimentaria, salud pública y educación. Si bien es cierto que la Constitución Política Federal establece las facultades y obligaciones del presidente en turno, también lo es que en ninguna de ellas se faculta a conferir apoyos, pensiones o compensaciones a quien haya ejercido dicho cargo o a sus beneficiarios después de su periodo de gestión. La cuestión que queda en el aire es cuál es la razón por la que se garantiza una pensión de por vida a los exmandatarios, incluyendo a sus beneficiarios. No existe una clara motivación ni fundamentación jurídica que permita explicar que dentro del presupuesto de egresos de la Federación, en el apartado del ramo administrativo referente al de la oficina del presidente de la República, haya una partida presupuestaria que desde el año 2001 incluya las pensiones y beneficios de los que gozan quienes se hayan desempeñado en el cargo del titular de Poder Ejecutivo. Y aún existiendo dicha disposición legal que faculte una partida presupuestal para las compensaciones o pensiones de los extitulares del Poder Ejecutivo, no sería moral y ética dicha disposición ante la lamentable situación por la que atraviesa el pueblo de México. Se atentaría contra el principio de igualdad que rige al Estado de Derecho para la población, a sabiendas que los sistemas de pensiones no son equitativos respecto a las compensaciones que gozan los extitulares y sus beneficiarios. Por lo anterior, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción cuarta del artículo 127, en el que se establece que no existirán compensaciones para quienes hayan desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal, o a falta de a quien en términos de las disposiciones aplicables pudieran ser sus beneficiarios. Por lo anterior, resulta incongruente la existencia de estas compensaciones contrarias a la Constitución Política Federal,
para quienes se han desempeñado en el cargo de Ejecutivo Federal, pues son marcados los contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.